de cannabis adulto o incluso medicinal, porque a 4 meses de la reglamentación de la 27350 todavía no hay nada. Siguen los allanamientos, siguen las persecuciones, sigue la estigmatización y además que ya igual esto sí es la verdadera ola verde, tomando igual todo lo que aprendimos del debate por el aborto y del feminismo. Pero ya la realidad canábica ya superó todo, supera lo penal. Necesitamos cambiar la ley penal, pero ya la superó porque ya está. Lo que creció el autocultivo y el consumo, digamos, personal en la pandemia es inaudito, es increíble. Y por eso los grows y toda la industria nacional del autocultivo fue como el boom. A eso, a lo que veníamos hablando, quería saber que nos cuentes un poco en general los usos y los beneficios del cáñamo, ¿no?, que tienen para ofrecernos. Claro, ¿qué es el cáñamo nivel principiantes? Bien. El cáñamo es una especie de Cannabis sativa Linnaea que tiene un quimiotipo el cual contiene bajas trazas de THC, el componente psicotrópico clasificado. Acompañó a la humanidad desde sus inicios y por supuesto el ser humano, la humanidad lo fue domesticando y fue cultivando de acuerdo al propósito. Entonces es una planta de muy rápido crecimiento, mucha versatilidad a la hora de transformarla. Que dependiendo para lo que se necesitara se fue cultivando. Entonces generalmente son tallos largos, se siembra cerca y la puedes utilizar y aprovechar para textiles, para papel, para alimentos, las semillas. Con las semillas se hace el verdadero aceite de cannabis, porque lo que se consigue ahora, lo que se habla ahora del aceite de cannabis medicinal, y digo medicinal entre comillas porque es el uso medicinal en realidad, es la resina de la flor, ya sea de cáñamo o de cannabis psicoactivo, porque lo que tenemos que entender es que es la misma especie, Cannabis sativa Linnaea, solo que se excluye o se piensa en el cáñamo por su uso industrial. No la buscas para fumarla, para consumirla recreativamente o adultos, sino precisamente para construir, para telas, para cordajes, para papel. En ese sentido, el cultivo es igual, es igual al cannabis sativa común. No, porque lo que buscamos en el cáñamo no buscamos flores. Si bien se puede cultivar para buscar flores, para hacer derivados terapéuticos o medicinales, lo que buscas en el cáñamo precisamente es la fibra, es el tallo, son las semillas. Entonces, puede ser, a diferencia para el uso recreativo, que buscamos hembras principalmente, el cáñamo puedes tener macho, hembra o incluso hermafrodita. Entonces, no vas a encontrar nunca una producción de recreativo junto al cáñamo porque te va a polinizar todo, te va a hacer que tengas semillas y que tenga otro tipo de contenido que no es lo que buscamos. Y el cáñamo precisamente de acuerdo para lo que se cultive, para dos propósitos o para multipropósito, buscas esto. Muchas semillas para hacer aceite, con los tallos, hacer construcción, o incluso las hojas para hacer harina. Se utiliza toda la planta. Y ahí me voy a detener porque realmente... unos apuntes. Tengo unos apuntes. Muy bien. Soy un poco nerda, no mentiras. Me gusta estudiar y yo llegué al tema del cáñamo porque escribí para la Facultad de Derecho, para una especialización en Derecho Ambiental, sobre los costos ambientales de la prohibición. Volviendo a 1937, los Estados Unidos, y después en el 61, la primera convención de estupefacientes, que excluye en el artículo 28 los usos industriales de la planta de cannabis, incluso aporta un concepto que es el de entorno industrial, que es siempre que sea para uso industrial, no va a caer sujeto al régimen de estupefacientes, al que sí cae la cannabis recreativa o psicoactiva. O sea, en ese sentido,
en la cumbre, no consideran específicamente al cáñamo como una droga de uso... No tiene potencial. Los criterios de las convenciones de estupefacientes son potencial abuso, riesgo para la salud y el potencial médico, ¿no? Bien. En ese entonces, que igual fue hace 60 años, y por supuesto que ahora hay mucha evidencia científica que contraría esto, porque además en ese entonces la posición de la OMS estaba totalmente en contra, pero no tenía mucha base científica. Pero bueno, fue la posición dominante. Se clasificó el cannabis en la lista 1 y en la lista 4. La lista 1 es restrictiva, pero se puede hacer. La lista 4 es la más restrictiva de todas. Que eso fue la reciente votación en Viena en diciembre, que sacó los extractos y la tintura de cannabis de la lista 4 y ya está todo en la lista 1, que le reconoce un bajo potencial medicinal o terapéutico, pero se lo reconoce y es mucho más benévolo porque con la lista 4 hay más restricciones. Eso pasó en Viena. Acá en Argentina no hizo un efecto porque ya teníamos una regulación que, si bien es muy precaria y es muy confusa, ya lo había hecho, y si querés después como que vuelvo a eso, porque Bien. hay otras recomendaciones que se votaban, que no prosperaron, y ahí vos ves cómo es política internacional y realmente que es como un elefante, un paquidermo este tema de las drogas, porque es lo que a ellos les conviene y va totalmente en contra del, digamos, el consenso científico, incluso las mismas recomendaciones de la OMS. Entonces, dentro de las otras votaciones es precisamente reclasificar a la cannabis, ya sacarla en la segunda convención del 71, que es sobre psicotrópicos. Ahí encontramos el LSD, la mescalina, el MDMA. En la lista 1 encontramos el THC. Es una convención ya mucho más farmacéutica, más química, ¿no? Son los principios activos. Y el THC, el tetrahidrocannabinol, con sus isómeros y 6 variantes estereoquímicas, queda clasificado en la lista 1, que ni siquiera admite el uso medicinal. Ahí empezamos, y por eso hablamos de el cannabis, digamos, el THC, que es el principio psicoactivo de la planta, es lo que nos pega, lo que te da el subidón. El subidón, ¿no? Sí. Es la marihuana. Pero ¿qué pasa? En el 91, por una recomendación de la OMS, se reclasifica un componente, un isómero del THC, que es el menos trans delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el conocido internacionalmente como dronabinol, y lo clasifica en la lista 2, que permite el uso en medicamentos. Y a partir de ahí viene como una serie de... Se abre como un espectro. Empieza a haber más investigación científica con el cannabis medicinal. O sea, ahí empieza como todo este tema de lo medicinal a cobrar parte. ¿Qué pasó con el cáñamo? Bueno, el cáñamo está excluido, pero al ser la misma especie y al ser, digamos, un criterio punitivista, con la desinformación, con la mala publicidad también que tiene el cannabis, y tratando como de opacar todos los usos industriales, se ve mezclado el cáñamo dentro de esta desinformación y no prospera, digamos. Se pierde en muchos países el conocimiento y el cultivo de esta planta. En Argentina, desde 1865, que está el primer censo nacional, donde está el primer cultivo de Argentina en Mendoza, hasta 1977 se cultivó cáñamo. O sea, por más de 100 años en Argentina se cultivó cáñamo, y bueno, si bien yo no soy de acá, pero si le preguntan a sus padres o abuelos sobre las alpargatas de cáñamo, las van a tener, o sea, van a saber de qué se trata. Van a saber de qué estamos hablando. Exacto, por lo menos algo les va a sonar. Entonces, estamos como tratando de volver a hablar de eso, hacer énfasis en la diferenciación jurídica que hay a nivel internacional, para poder que en Argentina se pueda desarrollar una legislación al respecto, por lo menos se tenga en cuenta, porque nos estamos perdiendo de una industria que en realidad son muchas industrias, es la posibilidad de hacer muchos productos, ya sea en el campo de bioplásticos, de papel, de textiles, de biocombustibles, de alimentos. El aceite de semilla puede ser utilizado también para cosmética como para alimentos, puede ser utilizado incluso a nivel industrial. Pueden ser barnices, pueden ser
para pinturas. Todo lo que provenga de los derivados de los hidrocarburos lo puedes hacer con cáñamo. Y no solo con cáñamo, pero bueno, digamos que ahora estamos hablando de esta planta. Entonces, realmente como que acompaña un cambio de paradigma y volver a utilizar recursos naturales renovables en lugar de acudir a recursos que no son renovables, que ni siquiera sabemos cuánto nos queda de reservas, por ejemplo, de hidrocarburos, y que además en este momento extraerlos es ineficiente, porque muchas veces escuchamos de derrames de petroleros. Sí, de hecho se habla de el uso del cáñamo para como intentar sanar o recuperar la tierra ya utilizada, claro, o contaminada en este caso por otras sustancias y demás. Sí, para biorremediación. Lo que les decía, y ahí me quedé, que en el cáñamo utilizamos toda la planta, o sea, utilizamos desde las raíces, los tallos, las semillas y flores, si llega a ver. Todo se utiliza. Y las raíces tienen un sistema radicular que airea la tierra, devuelve nutrientes al suelo. Entonces, por ejemplo, en la zona de exclusión de Chernóbil, desde el 92 desde los años 90 se está cultivando con cáñamo, tratando de devolver un poco de nutrientes al suelo, pero bueno, es como lo ideal, y voy a lo ideal, que no estuviera el sistema internacional, que son obligaciones internacionales de Argentina. O sea, Argentina hace parte del mundo. Hola. Y si quiere exportar productos, y si quiere generar divisas, tiene que hacerlo con las reglas internacionales. Más allá de que adentro, por supuesto, lo que les decía en cuanto, no el tema adulto recreativo, pero de derechos humanos, la despenalización, descriminalización de usuarios y cultivadores para consumo personal. El tema medicinal me parece que ya está hablado, ya está saldado. Falta una buena regulación al respecto, porque no se piensa en el acceso. Solamente te permite la importación de un producto que es carísimo, que ni siquiera es un medicamento en el país de origen, sino que es un suplemento dietario. Hay muchos grises. La palabra cáñamo solo aparece en 2 leyes en Argentina. En la 21671 de 1977, una ley que, 1, no tiene consecuencias penales, o sea, no te trae una consecuencia penal, y 2, no modifica el régimen de estupefacientes que ya estaba, que en ese entonces era la 20771, que es cuando empieza en el 74 la criminalización de los usuarios y cultivadores. No la modifica, y es más, ni siquiera es modificada por la posterior 23737 del 89, que después del fallo Basterriga del 86, en el cual la Corte dice, basta, esto es materia de libertad individual, no se puede meter el Estado a decir qué puedes hacer y qué no, hace parte de su privacidad, su vida. Y básicamente dice que hay que enfocar el tema de sustancias desde otro lado, de reducción de riesgos y daños. Año 86. En el 89 el Congreso tiene la oportunidad de hacerle caso a la Corte, no lo hace, sanciona la 23737, donde continúa la criminalización de usuarios y consumidores. Sí, de hecho se profundiza más, porque es como más punitivista. Sí, trae diferentes tipos de tenencia y demás. Lo que pasa es que ahí, en el 88, se hace la tercera convención internacional, que es la de precursores. Y ahí sí vemos una marcada posición guerrerista, de guerra contra las drogas de Estados Unidos, en toda la región y por supuesto en el mundo, de esto, perseguir a cultivadores, que ya, a ver, 20 años, 30 años después del 89, digamos, de la 2737, no funciona. Y le hablábamos, es como que cae en los eslabones más débiles de la cadena, que son las personas usuarias cultivadoras, que son las personas más vulnerables. Muchas veces los que hacen la comercialización o el narcomenudeo son personas excluidas, sin oportunidades, muchas mujeres cuidadoras, personas diversidades o trans, que en ellos es donde el Estado es más fuerte con ellos, y con los narcos todavía sigue habiendo narcotráfico, paraísos fiscales y demás. Entonces ha sido ineficiente ese enfoque, y además de todo no ha permitido que se desarrolle, digamos, la industria del cáñamo, porque se confunde, se mezcló todo. Entonces por eso nosotros vimos la necesidad de marcar una diferencia tomando en cuenta los argumentos jurídicos que existen, que son las convenciones, para que en la Argentina se permita el cultivo del cáñamo.
el único fin lícito de los estupefacientes es el medicinal y la investigación científica. Y para eso las convenciones, incluso la 17818, que es la ley argentina, que incorpora la convención del 61 al ordenamiento jurídico argentino, ya dice cómo hacerlo. De hecho, en Argentina hay medicamentos con estupefacientes, o sea, no tiene que ser algo diferente, no estamos descubriendo algo nuevo, simplemente hacerlo como dicen. Después necesitamos precisamente escuchar a los actores de estas industrias, que igual ya lo hacen, porque lo hacen con algodón, lo hacen con soja, hacen transformación de alimentos, porque ahí el cáñamo entraría digamos, a la industria energética con los biocombustibles, a la industria textil con toda la parte de telas, cordajes, textiles industriales y textiles comerciales, digamos. Entraría la parte de los alimentos con el aceite de semilla, con la harina de semilla. Después entraría la parte, digamos, cosmética, que están todos los productos de aseo personal o las cremas. Son mundos, son diferentes mundos. Y cada uno tiene su expertise y su forma de hacerlo. Entonces lo que proponemos es que el cáñamo entre como un eslabón dentro de la manufactura de todas estas... Exacto. No es que tengamos, no nos la sabemos todo, no tenemos la respuesta a todo, pero precisamente dentro de la asociación lo que estamos haciendo ahora con las diferentes comisiones es empezar a estudiarlo, porque son todo teoría y debates que se están dando en otros países, necesitamos darlo acá en la Argentina. ¿Cuál es el mejor modelo para la Argentina? ¿Cómo tendría que ser? El cáñamo, creo que lo dije, pero es como trazas mínimas de THC, pero igual tiene trazas de THC, y el THC es una sustancia clasificada en la lista 1 de psicotrópicos, de la Convención de 71. Sí. Entonces, tiene que haber un porcentaje de diferenciación para saber qué es cáñamo, qué es marihuana o qué es cannabis psicoactivo. Pero eso es potestad, lo puede hacer cualquier país y así marcar la diferencia. Y es lo que tienen que garantizar toda la cadena los cañameros, que están trayendo primero con las semillas que son de cáñamo, que también se puede hacer semillas acá, pero primero hay que traerlas, estabilizarlas, adaptarlas al clima. Argentina también es muy diverso y es muy grande, es muy extenso. Tenés muchos pisos climáticos, no son pisos climáticos, pero sí regiones climáticas diferentes. No es lo mismo cultivar en el norte que cultivar en la Pampa, que cultivar en el sur. No es lo mismo en la parte de Misiones, más selvática, que en la parte de Mendoza. Las herramientas están, falta la voluntad política y que todos los entes estatales entiendan, como dice mi socia Adriana, que ella también es integrante de Proyecto Cáñamo, que se alineen los patitos del Estado. Okay. Bueno, para finalizar, Diana, comentanos brevemente las redes que podemos seguir a Proyecto Cáñamo, de qué manera nos podemos asociar y cómo podemos ayudar. Listo. Proyecto Cáñamo, estamos en Facebook, en Instagram como Proyecto Cáñamo, así nos encuentran. El mail es proyectocánamo, porque no tenemos la ñ, @gmail.com. Ahí contestamos cualquier pregunta, tenemos formularios para que puedan asociarse, les preguntamos básicamente si son mayores de edad y si quieren les contamos los objetivos de la agrupación, la cuota, que es bastante accesible, con eso tenés acceso a materiales, a las charlas, a poder ser parte de las comisiones. Este año estamos armando el cronograma de actividades para socios y también van a haber actividades abiertas sobre precisamente todos los proyectos de ley sobre cáñamo, sobre los usos industriales, la parte de agronomía. Estamos metiéndonos en el mundo de las semillas y el relevamiento de los bancos de datos, toda la información que hay dando vueltas en el mundo de las semillas, porque también esa es otra, ¿no? Sí. Todo es una planta, todo empieza con una semilla y se cultiva de acuerdo al fin. Sería una lástima que realmente Argentina se pierda de un cultivo que es una alternativa sustentable, sostenible, muy versátil, como les decía, que puede ayudarnos a superar problemas energéticos, agrícolas, industriales, alimenticios e incluso sanitarios, porque también de ahí se elaboran productos terapéuticos y medicinales. Bueno, muchas gracias, Diana. No, por favor, a ustedes. Sembrar cáñamo es sembrar salud. Muy bien.